Hola a todos, bienvenidos a Resumen en Corto. Hoy hablaré de la película El joven manos de tijera. La historia se centra en Edward, un hombre creado artificialmente quien tiene cuchillas de tijera en lugar de manos. Completamente solo y cubierto de heridas en su rostro, es encontrado por Peg Boss, quien decide llevarlo consigo a su vecindario, como un nuevo miembro de su familia. Será ahí que conocerá a la hija adolescente de Peg, llamada Kim, de quien se enamorará perdidamente a primera vista. La película nos presentará las aventuras, desventuras y cambios que Edward tendrá que vivir tratando de adaptarse a este nuevo ambiente en compañía de una nueva familia. Sin otro detalle más que agregar, empecemos. La película comienza con una anciana y su nieta en una noche con mucha nevada. Aquí la mujer le cuenta a la niña una historia sobre un joven llamado Edward, que poseía tijeras en vez de manos, iniciando desde un tiempo atrás en un colorido vecindario. Aquí una mujer con el nombre de Peg, quien laboraba como vendedora de cosméticos, da un recorrido por las calles de su suburbio, tratando de vender algunos de sus productos. Sin embargo, después de tocar las puertas de sus vecinas, no logra su objetivo. Cuando está en su auto, dispuesta a marcharse a casa, nota a lo lejos un castillo sobre una montaña, al cual decide visitar para probar suerte. Una vez que llega a este lugar, observa asombrada el enorme jardín bien cuidado que poseía la mansión. Después ingresa al interior de la casa y se topa con todo lo contrario, ya que los ambientes estaban sucios y descuidados. Tras caminar más por los pisos de arriba, sin querer encuentra un hombre parado en la oscuridad. Esta pretende acercarse, sin embargo cuando el desconocido hace lo mismo, la mujer se asusta al ver que este tenía objetos cortantes en la mano. Luego de un rato, este joven le dice que se llama Edward y que vivía solo en el castillo. Peg se da cuenta de la inocencia de Edward, sumado a las cicatrices que este poseía en el rostro, decidiendo por último llevárselo a casa. Posteriormente, Edward llega hasta la casa de Peg. Aquí la mujer le enseña a los miembros de su familia con unas fotos que tenía, pero Edward queda mirando fijamente el retrato de la hija de Peg llamada Kim. Mientras tanto, las vecinas de su vecindario comenzaban a llamarse unas a otras, comentando sobre el nuevo visitante que traía la vendedora de cosméticos. Al anochecer, la familia de Peg, conformada por su hijo Kevin y su esposo Bill, observan un tanto sorprendidos al nuevo huésped debido a la forma peculiar que Edward tenía para comer al no poseer manos. Sin embargo, no se muestran para nada incómodos. Al día siguiente, Peg comienza a usar a Edward como modelo para poner a prueba sus productos cosméticos, ya que este poseía muchas cicatrices en el rostro. Cuando pasan las horas, mientras que Bill y su hijo escuchan por la radio un juego de fútbol, Edward les muestra la habilidad que tenía para cortar un pequeño árbol en forma de dinosaurio. Luego de un rato, corta otro modelo de toda la familia, dejando feliz a Peg y su esposo. Horas después, todas las vecinas se reúnen y deciden visitar a Peg motivadas por la intriga de conocer al nuevo visitante. Peg les dice que organizaría un almuerzo para que puedan conocer a Edward, y al escuchar esto, todas las residentes se marchan felices. Posteriormente, llegada la hora de la gran tarde de reunión, una de las vecinas, Joyce, se acerca a Edward para hacerle probar de su postre. Esta mujer se mostraba muy feliz con Edward, a quien parecía mirarlo con otras intenciones. Después, las demás residentes se le suman y el señor Bill decide intervenir para evitar que atosiguen a Edward. Llegada la noche, mientras que descansaba en la habitación de Kim, Edward tiene un recuerdo de su creador en donde éste le leía unos libros sobre etiqueta social y poesía, ya que era más de su agrado del joven. En ese mismo instante, Kim llega de su pequeño viaje que tuvo con su enamorado Jim. Cuando esta joven ingresa a su habitación y se mira al espejo, grita asustada al ver a Edward sobre su cama. Al instante, los padres del adolescente se despiertan, y el señor Bill se lleva a Edward al sótano para poder acomodarlo. Mientras Bill habla, le brinda un vaso de licor a Edward, dejándolo ebrio al instante, ya que cuando Peg baja junto a Kim para presentar al nuevo huésped, Edward cae al piso producto del alcohol. Al día siguiente, Kevin se lleva a Edward a una presentación en su colegio, en la cual el hombre manos de tijera hace uso de su habilidad para cortar
para dejar sorprendidos y satisfechos a los compañeros de clase de Kevin. Esa misma tarde, mientras que está en la casa de una vecina, Edward comienza a cortar los pelos de una mascota. Cuando acaba, el can va donde su dueña, y esta se muestra tan complacida que posteriormente el joven realiza la labor de peluquero canino a las demás mascotas de las vecinas. Pero no solo eso, sino que también demuestra que posee el mismo talento para realizar cortes a estas mismas mujeres, comenzando por Joyce, después con Helen y las demás mujeres que llegaron hasta ese lugar. Finalmente, realiza el mismo procedimiento con Peg, a quien con delicadeza corta su cabello. Después de esto, la fama de Edward crece tanto que llega hasta un programa de televisión en donde sería entrevistado por el público asistente para resolver todo tipo de dudas que estos tenían. Una de estas personas pregunta si Edward tenía a alguien a quien amaba. Este joven solo queda en silencio mirando fijamente a la cámara. En ese momento, por casualidad al acercar sus tijeras a un cable, sufre una pequeña descarga eléctrica que lo hace caer. Este incidente es visto también por Kim, su novio Jim y su hermano Kevin, a quien les causa mucha gracia. Un día cualquiera, Joyce lleva a Edward a conocer un local en donde pensaba abrir una peluquería exclusiva para mujeres. Sin embargo, esta mujer lleva hasta una habitación interior al inocente Edward. Aquí Joyce intenta seducir a Edward, sin éxito alguno, ya que este último huye al instante del lugar. Después llega rápidamente donde Peg y su familia, quienes se encontraban almorzando, y les cuenta inocentemente lo que ocurrió momentos antes. Todos quedan sorprendidos por la confesión de Edward, pero Bill trata de explicarle que esas situaciones solían pasar algunas pocas veces. Al anochecer, Jim lleva a su casa a Edward para forzar las cerraduras con ayuda de sus tijeras, para después abrir otro espacio donde había mucha cantidad de dinero. Sin embargo, la alarma de la casa se activa dejando encerrado a Edward. Jim, al saber que los policías vendrían pronto, se lleva a Kim a regañadientes para poder escapar. Ya en el auto de uno de los amigos de esta pareja, Kim intenta persuadir a Jim de regresar por Edward, sin embargo su novio se niega a hacerlo. Mientras la policía local llega hasta el lugar del incidente, y al ver que el supuesto ladrón llevaba una especie de cuchillas, intentan sacar sus armas, pero las vecinas salen e interceden explicando que eran sus manos. Posteriormente es llevado a la jefatura, donde también llegan Peg y su esposo, preguntándole el motivo por el cual realizó la acción. Edward solo se queda en silencio para evitar delatar a Kim y su novio. Al día siguiente, después de pasar con éxito un pequeño juicio, el oficial Allen le dice a Edward que se cuide, ya que vio su inocencia y en el fondo sabía que él no era el verdadero autor del intento de robo. Después lo deja ir. Luego de unas horas, Kim llega a su hogar y le pregunta a Edward si había sufrido algún daño, y que no fue su intención tenderle una trampa. Edward responde que sabía que era la casa de su novio Jim, sin embargo lo hizo porque ella misma se lo pidió. Kim entonces se da cuenta que el joven estaba enamorado de ella, y justo en ese momento llega Jim, solamente para ser rechazado por Kim, ya que estaba descontenta por la vez que abandonaron a Edward. Jim se molesta, pero se da cuenta de lo que comenzaba a suceder con el nuevo visitante. Así entonces, en vísperas de la Navidad, mientras la familia pone los adornos navideños, Edward crea una escultura de hielo de un ángel, haciendo que las virutas del hielo caigan como si estuviera nevando. Kim, al notar esto, se acerca y comienza a bailar debajo de la nieve artificial, disfrutando el momento. En esos instantes, Jim llega y distrae a Edward haciendo que corte a Kim. Después se acerca, aprovechando esta situación para confrontar a Edward, invadido por los celos para después botarlo de la casa. Enojado, Edward comienza a caminar rápidamente por todo el vecindario, destruyendo todo lo que él construyó en algún momento y destrozando toda la ropa que tenía puesta. Mientras tanto, Kim, una vez que es curada por su madre, sale enojada y termina su relación con Jim, a quien echa de su hogar. Después, se acerca a su padre a preguntar por Edward, y este deja de hacer sus cosas para salir a buscarlo, al mismo tiempo que el oficial Allen también hacía lo suyo en el vecindario. Por su parte, Edward se encontraba sentado sobre la calzada,
hasta que ve las luces del patrullero y otra vez se echa a andar para evitar ser detenido, llegando nuevamente a casa. Aquí se encuentra con Kim, quien le pide al joven que la abrace. Edward, sin embargo, no puede por temor a lastimarla con las tijeras, pero Kim se le acerca y de igual forma ella lo abraza, dando a entender que también sentía lo mismo. A su vez, Jim estaba bebiendo junto a su amigo, al cual le pide llevarlo a casa de Kim. En el trayecto conducen totalmente ebrios, y cuando están a punto de atropellar a Kevin, este es rescatado por Edward, quien de casualidad da pequeños cortes al menor al intentar calmarlo. El vecindario completo observa esta situación, pensando lo peor y se asusta. Justo en ese momento llega la policía y Kim le dice a Edward que lo mejor sería que huya. Una vez en la mansión, el oficial Allen ordena a todos los vecinos irse a su casa y después se va. Luego de un rato, Kim también llega hasta la casa donde vivía Edward antes, para ver cómo él se encontraba, pero también había sido seguida por Jim, quien logra hacerse de un arma. Kim intenta detenerlo, pero es en vano, ya que Jim comienza a golpear repetidas veces a Edward. Sin embargo, por un breve momento es detenido por la misma joven, que es abofeteada por Jim. Edward, enfadado por esta acción, apuñala a Jim en el estómago, empujándolo hasta la ventana, a su vez que lo hace caer. Al saber que no volvería a verlo, Kim le da un beso a Edward y le confiesa sus sentimientos para después marcharse. Antes de salir de la mansión, coge unas tijeras parecidas a las de Edward y le dice a todo el vecindario que Jim y Edward se mataron entre sí, mostrándoles el objeto que recogió para engañar a los residentes, quienes se van un tanto tristes por lo sucedido. Finalmente, se da a conocer que la anciana del principio era Kim, quien ya había envejecido, ya que le dice a su nieta que ella fue la que vivió toda esa experiencia. La niña responde que entonces ¿por qué no iba a visitarlo? Sin embargo, esta mujer agrega que no, porque prefería que Edward la recordara como ella era antes. En la mansión, Edward, aún igual que siempre, se ve cómo crea figuras de hielo, y como una de ellas estaba inspirada en aquella vez donde Kim bailaba mientras estaba a su lado. Esto fue todo por ahora. En mi opinión, uno de los grandes puntos de esta película es que no busca retratar personajes que sean agradables. Tienen buenos y malos momentos, se alegran y enojan conforme la situación cambia. Los roles presentan personalidades tan humanas como las que podríamos encontrar en nuestras vidas. Y ese es uno de los mayores puntos por lo que esta cinta sigue siendo un clásico bastante entretenido, manteniéndose vigente hasta el día de hoy. Además de esto, la forma artesanal con la que fueron hechos sus efectos especiales nos permiten ver elementos fantásticos que siempre pertenecen a la realidad que observamos. Finalmente, la trágica historia gótica de amor terminaría con la partida de un joven odiado y despreciado por una comunidad indiferente, hipócrita y superficial. Todos, salvo una mujer, conocerían la verdad del destino de Edward. Desde entonces y cada Navidad, la nieve rodea al pueblo que alguna vez compartió con una gran familia, y con quien fuese la persona a la que dedicaría su amor por el resto de su vida. Sin otro dato más que agregar, deja tu opinión o comentario de la película y sobre todo no olvides suscribirte al canal Resumen en Corto. Hasta el próximo video.